El intestino es una de las ventanas al mundo. Quizás con las herramientas que estamos conociendo podemos vivir como humanos más de 100 años. ¿Tú crees que es posible? 150. ¿Crees? Sí, firmemente. No, yo pienso que la comida, lo que no puedas prevenir con comida, no lo puedes catalogar como algo que te ayuda. El cuerpo humano es tan inteligente, la naturaleza es tan inteligente, que ya todo está hecho y está escrito. Alimentos naturales es lo que uno debe comer y con eso debe ser suficiente. Si con eso no es suficiente, hay algo malo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra microbiota? Con comida. Todo comida. Así nacimos, así fuimos evolucionando, así están nuestros genes. ¿Qué es la medicina funcional? La medicina funcional es una forma de pensar. Se le enseña al médico a buscar el origen real o la causa real de por qué alguien está enfermo, entendiendo que uno puede tomarse una pastilla para quitarse el dolor, pero pues te duele por algo. Al final y al cabo, el objetivo de toda medicina va a ser la longevidad. Yo la llamo prolongar la salud, que tiene como consecuencia la longevidad. Entonces la idea es morirse joven lo más tarde posible. El intestino en el día a día no le vas a meter ni cosas buenas ni cosas malas, pero ese ayuno prolongado, que es más de reposo intestinal, repara el intestino. Entre más tiempo pase sin alimentos, el intestino descansa. Pero el cuerpo humano está hecho solo para descansar 12 horas diarias. Tú solo debes no comer durante la noche. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos al doctor Javier Galvis. Para los que no están familiarizados con el contenido del doctor o no lo conocen, él es un experto en medicina funcional, un experto en longevidad y también en antienvejecimiento, y es un conferencista internacional hablando y compartiendo, divulgando acerca de la ciencia como tal. Durante esta conversación hablamos acerca de los hábitos para evitar 80% de las enfermedades y vivir más de 120 años. También entramos a detalle acerca de los hábitos, rutinas, suplementos para evitar el envejecimiento. Y finalizamos hablando acerca de cómo mejorar la salud de tu microbiota y también la salud de tu intestino como tal y cómo repararlo. Realmente es una increíble conversación. Hay muchísimas joyas a lo largo de toda ella, así que asegúrese de tomar muchísimas notas. Déjanos saber qué piensan y también las preguntas que tienen, porque tratamos de responder cada una de ellas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando, sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo muchísimas conversaciones con expertos que hemos tenido en la Ciudad de México. Así que con eso le damos la bienvenida al doctor Javier Galvis. Hola doctor, bienvenido a Creadores. Hola Marcelo, gracias por la invitación. No, al contrario, más bien gracias por estar acá, por darme un poco de espacio tanto a mí y a la audiencia para poder aprender de ti. Vamos a arrancar con esta pregunta que le hacemos a todo invitado. ¿Cómo describirías a lo que te dedicas? Yo creo que me dedico a despertar conciencias médicas. Es una misión de vida como tal. Creo que a lo que me dedico, que es medicina funcional, tiene en mi vida dos grandes cosas que me dan satisfacción. Uno, ver pacientes y poder ayudarlos con eso, el uno a uno. Pero desde hace muchos años decidí multiplicarme a través de la formación de otros colegas, despertando conciencias médicas para que ellos puedan ver más pacientes que yo en el uno a uno. Claro, o sea, ayudando a otros médicos a entender este tema de la medicina funcional. Para las personas que nos están viendo y no han escuchado este término, ¿qué es la medicina funcional? La medicina funcional es una forma de pensar. Se le enseña al médico a buscar el origen real o la causa real de por qué alguien está enfermo, entendiendo que uno puede tomarse una pastilla para quitarse el dolor, pero pues te duele por algo. Y si uno encuentra ese algo, sobre todo en enfermedades crónicas, lo que llamamos en medicina convencional crónicas no transmisibles, enfermedad cardiovascular, alteraciones hormonales, disfunciones endocrinas, disfunciones del sistema inmune, asma, problemas intestinales, fatiga, inclusive cosas que la medicina tradicional usualmente no tiene una respuesta clara del por qué están pasando o las denominan idiopática. Ahí es donde la medicina funcional entra a buscar todos los factores que contribuyeron en el paciente a que se manifieste su genética en esa enfermedad. La manera como se trate, es decir, la herramienta terapéutica farmacológica, homeopática, nutracéutica y cualquier otra terapia, no importa.
siempre y cuando uno la dirija a la causa, pues a mí me da lo mismo, porque uno puede matar una infección con un antibiótico, pero también con una planta, y hay gente que la mata con ozono o con cualquier pues otra técnica. No importa la técnica, es realmente ese switch mental que hace el médico de ayudar al paciente a buscar la causa, a encontrarla, entendiendo que el 80% de las cosas están en el estilo de vida. Justo eso te iba a preguntar. Se habla igual cuando se habla un poco de medicina funcional, se habla un poco de medicina estilo de vida. ¿Cuál es la diferencia? La medicina de estilo de vida, yo creo que tiene aversión por la suplementación. No sé si, o sea, no le gusta o quiere solucionar todo con el estilo de vida, ¿sí? Y así como, por ejemplo, la acupuntura, la medicina tradicional china, es un sistema médico muy sabio, el Ayurveda también lo es, surgieron en épocas en que, por ejemplo, no estaba la contaminación ambiental como la tenemos hoy. Ese factor como contribuyente a una enfermedad no se tuvo en cuenta en su momento. Tú no puedes sacar un particulado 2.5 de una contaminación ambiental con una aguja. Sí puedes estimular el hígado a que lo haga, pero en esa época eso no existía y no está descrito. Obviamente todos estos sistemas médicos van avanzando, se han descubierto cosas nuevas y eso, pero medicina de estilo de vida piensa que si el 100% de las condiciones que se pueden solucionar con cambios de estilo de vida. Yo diría el 80-90%, ¿sí? Pero hay cosas muy puntuales que entran al organismo que con un mal estilo de vida empeoran o florecen enfermedades. Corrigiendo eso, el paciente siempre se mejora, pero hay causas muy puntuales que necesitamos una ayuda extra o una ayuda de un saber y tecnologías médicas que no se puede saber. Ahora, yo no estoy certificado en medicina estilo de vida, puedo estar cometiendo errores y esta es mi visión. Pero como lo veo y cuando hablo con colegas de eso es que no se necesitan los suplementos, no se necesitan otras cosas y yo digo, el 80% de las veces sí, no se necesita. Cuando tu problema es solo por estrés, pues manejar el estrés es suficiente y no necesitas nada extra, lo tienes todo adentro. Pero si tienes un Epstein-Barr adentro, el estilo de vida no es suficiente, hay que ayudar con algo. Pensando esto como en una pirámide, normalmente me imagino que está como la base quizás medicina estilo de vida, quizás luego medicina funcional y luego la medicina quizás más tradicional que involucra más fármacos, cirugías. Mira, Marcelo, yo pienso que la medicina es una sola. Una sola, ok. No podemos ni estratificarlas ni separarlas. El problema es el ego de los médicos. ¿Sí? Yo hago tal medicina y no quiero estudiar lo tuyo, o me da pereza, o ya estoy muy viejo, o no creo, o me aferro al concepto de medicina basada en la evidencia y por lo tanto lo que esté por afuera de eso no le doy la validez para aceptarlo como una verdad mía, ¿sí? Pero medicina es una sola, el cuerpo humano es uno solo, nadie se enferma por algo convencional y nadie se enferma que exclusivamente con algo natural se va a manejar, ¿sí? Un paciente con un brote psicótico hay que ponerle medicamentos psiquiátricos. Alguien que tiene una apendicitis hay que operarlo, eso es medicina, ¿sí? Pero alguien que está con dificultades para dormir, hay muchas cosas con medicina estilo de vida y con suplementación. En su escala, ahí sí diría yo que acepto tu estratificación en primero debe hacerse intervención de estilo de vida. Si eso no es suficiente, uno pasa a ayudas terapéuticas. Y si eso no es suficiente, pues ahí podrán haber tecnologías, llamémoslos fármacos u otras cosas que pueden lograr que el paciente cumpla su objetivo o mejore, pero como sistema médico es uno solo. Las herramientas son las que tienen tal vez una estratificación de justificación de intervención. Al final y al cabo, el objetivo de toda medicina va a ser la longevidad. Yo la llamo prolongar la salud, que tiene como consecuencia la longevidad. Entonces la idea es morirse joven lo más tarde posible. Entonces es muy distinto cuando digo quiero apuntarle a morir tarde. Y lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial es que la longevidad se ha aumentado. Antes alguien le daba un infarto a los 60 años y se moría a los 60.
hoy te está dando un infarto y si todo se junta para tu bien, te ponen un stent o te operan y te alargan la vida más años, no significa que más saludable. Tus arterias coronarias siguen alteradas y te prolongaron la vida, pero no te dieron más salud. Te prolongaron la sensación de que no estás tan enfermo, y eso no tiene valor. O sea, si eso me pasa a mí, que me pongan un stent. Claro. Estoy trabajando para que no lo necesite. Y la sociedad debe trabajar para que eso no se necesite, pero va a seguir pasando. Va a seguir personas que les toca comer alimentos que no deberían. Personas que su exigencia laboral o económica no les permite hacer buenas elecciones y van a seguir, esos eventos van a seguir pasando. Entonces hay que sí diferenciar que el objetivo tal vez no es prolongar la vida a toda costa, sino prolongar la salud. Se llama en inglés health span, esa parte de tu vida saludable, de vivir al 100%. Es un estilo de envejecimiento sano. Sí. En otras palabras. Sí. Se escucha mucho de que quizás con las herramientas que estamos conociendo podemos vivir como humanos más de 100 años. ¿Tú crees que es posible? 150. ¿Crees? Sí, firmemente. ¿Cómo? Hay muchas cosas. Y depende, pues hay muchos autores y muchos objetivos y yo me he quedado con unos pocos lo primero es no morirse. Suena tonto. O sea, si quieres vivir más, no te mueras. Sí, obvio, pero ¿cómo así? No te enfermes de lo que más mata. ¿Qué es lo que más mata? La diabetes, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer o las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Entonces, si tú sabes que tienes genes para eso, tienes que cuidarte más y tienes que tener un estilo de alimentación específico. Si ya tienes cosas que te están llevando hacia allá, como por ejemplo una resistencia a la insulina, manejando la resistencia a la insulina evitas. Si tú llegas a los 90 y no has tenido eso, es poco probable que lo tengas de ahí para adelante. Entonces, llegar a pasar de los 90 es evitar lo que llamamos los 4 jinetes del apocalipsis, ¿sí? Ahora, si tomamos el ejemplo de las zonas azules, hay hábitos que permiten expresar tu mejor versión genética y que te permiten aspirar a una vida supercentenaria, ¿sí? Y no es uno solo que uno diga, este es lo que hay que hacer, pero tomar el sol, ver amaneceres y atardeceres, dormir saludablemente, sanamente, usualmente es entre 7 y 8 horas, pero todos tenemos genéticas distintas. La alimentación lo más natural posible, y en las zonas azules tienden a tener un porcentaje bajo de comida animal, 5% máximo de comida animal, si pasaste los 90 y no te enfermaste. Y lo aclaro porque si tú estás con diabetes hoy, probablemente una dieta cetogénica sea lo mejor por un par de meses hasta que estás ya bien, pero una vez ya saliste de ese riesgo de enfermedad, una alimentación estilo zonas azules es lo que te va a llevar a centenario. Una dieta cetogénica no se ha comprobado que te lleve a ser supercentenario. El movimiento y evitar el sedentarismo son dos cosas distintas. Hacer ejercicio y evitar el sedentarismo son aparte. Y en las zonas azules la gente camina para todo, para su estilo de vida es movimiento, es moverse, es mantenerse activo. Y lo más importante es con quién te rodeas. No pierdes propósito de vida y uno tener un motivo por qué levantarse. Puede que se me escapen varias cositas, pero en general es eso. Yo le metería agua de calidad, alimentos de calidad, pues ojalá orgánicos, pero pues se dice orgánico como si fuera algo plus y es como debe ser lo ideal. Vamos rompiendo esto en pedazos. Lo primero sobre las zonas azules. Para las personas que no conocen el término, ¿qué es? Las zonas azules son unas áreas específicas alrededor del mundo. Está Okinawa en Japón, hay unas islas en Grecia y en Italia, otra zona en Costa Rica, y Loma Linda en California. Son áreas en el mundo en el que se ha detectado que tienen la mayor proporción de supracentenarios documentados. Puede que haya muchos supracentenarios en muchas partes del mundo, pero
la densidad población de supercentenarios en esas poblaciones están. Y no son todas iguales. O sea, en Japón comen distinto que en California, diametralmente distinto. Los que están en California son adventistas del séptimo día vegetarianos. Y están en Estados Unidos, la zona más contaminada del mundo, con el acceso a la comida chatarra más barata del mundo. Y en Costa Rica comen mucho frijoles, en Italia y en Grecia es una dieta más mediterránea. Todas son distintas, sino que las caracteriza estas cosas en los adventistas o lo de Loma Linda y en Okinawa, el sentido de comunidad muy fuerte, ¿sí? En un caso la parte, el encuentro religioso les da un propósito, sin decir que esa sea la religión que lleva a ser supercentenario. Es más lo que comparte con las otras es el sentido de comunidad en todo eso. Entonces las zonas azules, en resumidas cuentas, son zonas donde hay más densidad de centenarios o supracentenarios alrededor del mundo y que se han estudiado. Ahora, yendo con estos 4 jinetes que mencionaste hace unos minutos, para poder ver un poco, hablabas un poco creo que genética, ¿no? Para ver si eres más propenso a tener una de ellas. Primer paso acá, para poder tener una estrategia de llegar a vivir más de 100 años, sería hacerte un examen de genética para ver que eres más propenso o no. Hay que mirar hacia atrás primero. Si tu familia hay diabetes, ¿para qué te haces un examen de genética de diabetes? Si tus abuelos se han muerto todos de enfermedad neurodegenerativa, no es necesario hacerse un examen de genética. Si tienes 3 infartos en tus tíos, en tus papás, en tus abuelos, ahí está. No es tan obligatorio para hacer el examen para saber de dónde vienes, ¿sí? Tienes que mirar atrás, es lo primero. Entonces, como médicos funcionales en la historia clínica uno pregunta eso, mira, de qué ha muerto en tu familia la gente, qué enfermedades hay en las 2 ramas de tu familia, en la línea materna y en la línea paterna. Ahora, hay pruebas genéticas, epigenéticas sobre todo, para mirar riesgos, sobre todo ahora que con esto del machine learning y inteligencia artificial, la lectura del ADN se ha vuelto súper barata, o pues con comparación con hace una década, y la combinación de estos 3 pilares ha hecho que ya ahora sí entendamos la interacción de muchos genes que no sabíamos para qué sirven solitos, o que solito ninguno era determinante en un resultado, que si te salía tal gene te iba a dar un infarto, no. Pero más este, menos este, por este, sí te da un riesgo tal. Y si tu papá se murió de esto, y si tienes la homocisteína alta, y si tienes la resistencia a la insulina, y si estás trabajando en unas ventas y tienes que vender y estás estresado y no estás durmiendo y estás viajando, sí, es un rompecabezas muy complejo, pero desde la genética es la tierra con que vamos a trabajar, ¿sí? La tierra que está escrita, con la que heredamos, la podemos potenciar o silenciar las cosas malas, o potenciar las cosas buenas con que nacimos. Perfecto. Mencionabas un par de estrategias y quisiera romper eso en cosas más prácticas. Un poco sobre un sueño reparador. ¿Qué es un sueño reparador? ¿Qué incluye? ¿Cuántas horas? Porque hay quizás mucha información, como también desinformación allá afuera. Sí. Entonces, si nos puedes aclarar un poco de eso. Claro, mira. El ser humano no puede vivir si no duerme. O sea, tú puedes vivir, no sé, muchos días sin agua. Digamos, yo he estado 4 días sin tomar agua en ayuno completo. No pasa nada. Obvio, sin estar en un desierto perdido caminando, sino quietico. Pero no está escrito que el ser humano no puede vivir más de 10 días sin dormir. Así de vital e importante es el sueño. Durante el sueño el cuerpo se repara, el sistema inmune se repara, el cuerpo repara todos los microdaños que en el día pasan, es en la noche. Y el sueño se divide en 4 fases, pero 2 clínicamente importantes. La fase REM, que es aquella que uno mueve los ojitos cuando sueña. Esa es súper importante para la salud emocional. Lo que uno no hace en despierto lo hace en fase REM. El procesamiento de las emociones, la memoria y todo eso es fase REM.
Y el cuerpo físico-biológico se repara en la fase de sueño profundo, que se llama fase de sueño REM y sueño profundo. Durante las horas que uno está en la cama, uno tiene 5 ciclos, que es despierto, sueño ligero, sueño REM, sueño profundo, y vuelvo y salgo a sueño ligero, microdespertar, pues, es cuando uno se mueve, y vuelve otro sueño REM y sueño profundo. Tienes que hacerlo 5 veces en la noche, es como lo normal. Eso dura 8 horas. Eso depende de tu genética, normalmente dura 90 minutos cada uno. 9 por 5 da 7 horas y media, ¿sí? En minutos. Más o menos es 7 horas y media, te demoras haciendo esos 5 ciclos de 90 minutos. Ahora, hay personas que lo hacen en 60 minutos, no en 90, y hay personas que lo hacen no en 90, sino en 100 o en 110, y entonces dicen, yo necesito 8 horas, o la otra persona dice, yo necesito 5. Eso es muy genético. Cuando con el Oura Ring uno puede ver esos ciclos, pues ya tú puedes entender si al final el 30% de todo tu sueño se junta, si tú juntas el REM y el profundo y haces 30% de todo, eso es lo mínimo para estar saludable. Si eso lo logras en 5 horas, en general está bien. Y tu frecuencia cardíaca amanece baja o la tuviste en bajita durante el sueño, reparaste. Si solo hiciste 3 fases, te falta. Si en tus 3 fases no estás haciendo sueño REM suficiente, vas a estar más con problemas de ansiedad y depresión o emocionales. Y si en tus 5 fases no haces el tiempo de sueño profundo suficiente, tu cuerpo físico es el que sufre. No vas a hacer la reparación física. Ahora, la primera mitad de la noche predomina el sueño profundo y la última mitad de la noche predomina el sueño REM. Por eso es que uno se acuerda solo del último sueño y no del primero. ¿Sí? Entonces, si tú sacrificas tu primera mitad de la noche, estás sacrificando reparación del cuerpo. Y no sé si te ha pasado, a veces uno se despierta, yo me acuesto a las 9 y uno se despierta, no sé, 11 y 12 y dice, uy, ya dormí lo que era. Físicamente, sí, pero te falta. Y te vuelves a acostar y empiezas a soñar y no sé qué. Y la última fase son los sueños, que es lo que ya uno, si recuerda es porque hay mayor densidad de sueño, REM, en la última mitad. Eso es a grosso modo. Rompamos estos pedazos. Igual tienes el Oura, igual tengo el Oura. Algo que me cuesta mucho, y bueno, obviamente fue mejorando desde que conseguí el Oura hace unos 3, 4 años, pero cuando inicié, mi sueño REM estaba en el piso, ¿no? O sea, era como 30 minutos. Obviamente estaba en una etapa sumamente depresiva, estresante, y creo que esos factores pueden jugar un rol, pero ¿qué estrategias podemos tomar para ir incrementando este sueño REM? El sueño REM tiene mucho que ver con el estrés y tiene mucho que ver con lo que uno hace en el día también. Es decir, si uno ingiere cafeína, y eso genéticamente depende cuántas horas de distancia entre la última taza de café y tu hora de sueño, si tomas alcohol o no. Por ejemplo, el día que uno toma alcohol, el sueño REM es más bajo y entonces tiene uno que mirar atrás a ver cuál era mi hábito, porque uno dice, una cervecita o una copita en la cena, pero sumas eso todos los días y te reduce, y solo ves cuando uno tiene una hora y deja de ingerir tanto alcohol, uno va viendo el cambio. Medicamentos también frenan el sueño REM, y sustancias como marihuana y otras drogas también afectan la capacidad de soñar, y ese es el conjunto. No hacer ejercicio, por ejemplo, si uno hace ejercicio en la noche va a descansar mejor o tiene mejor sueño REM. Si se expone al sol o no durante el día, sueño REM. El tipo de comida o la hora a la que comes antes de la cena, antes de acostarte, y el tipo de alimentos también influencia mucho en todo eso. Y cada persona, Marcelo, la influencian de manera distinta, más o menos. Lo que a ti te bloquea un sueño REM, probablemente a mí no, y viceversa, ¿sí? Entonces, esto no es una receta para todo el mundo, cada uno tiene su genética. Yo puedo nacer con una mutación en una citocromo a nivel hepático que me hace metabolizar rápido el café, y hay gente que se toma un café a las
8 de la noche y se puede acostar enseguida y no le pasa nada. Y hay gente que si se lo toma a las 11 de la mañana no puede dormir en la noche. La misma sustancia, pero te toca separarla e individualizar la recomendación. ¿Tienes algunas reglas que sean de oro? Porque quizás las personas que nos están escuchando no cuentan quizás con los recursos para poder medir el tema del sueño REM, o quizás ver si ellos tienen la genética y poder medirlo de manera más exacta. Entonces, algunas reglas de oro que quizás puede ayudar al promedio, a la persona promedia que está escuchando esto. Sí. Ver el amanecer. El buen sueño inicia en el amanecer del día anterior. ¿Qué pasa si se despiertan antes del amanecer? Cuando sale el sol debes verlo. Bueno, ok. ¿Sí? Es más, hay pacientes con insomnio que veo, yo les digo, mira, si te lograste dormir muy tarde y llega el amanecer, no, te levantas, miras el amanecer media horita y si quieres volver a acostarte te vuelves a acostar. Pero el estímulo lumínico del sol es súper poderoso y potente para programar toda la biología para que tengas un buen sueño. Igual ojalá al atardecer. Eso es lo primero. Segundo, ejercicio. El movimiento y el ejercicio ayuda a dormir y es algo que es gratis, o sea, puedes moverte gratis. Tercero, cuidarse la alimentación, evitar el azúcar y alimentos procesados es lo más importante. Ya de ahí para adelante es muy personalizado, pero comer bien, ¿sí? No en cantidad sino en calidad. Evitar alcohol es una recomendación y regla de oro para todos, sobre todo, digamos en general, 4 a 6 horas antes de acostarse. Mínimo 3, pero pues entre más alejado mejor, y evitar las pantallas o evitar la luz azul, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta recomendación es súper potente. El sueño REM cambia muchísimo con este tipo de lentes que bloquean luz azul. Para la noche son ámbar lo que uno debe usar. El que no tiene para comprar unos lentes así, pues debería evitar ver televisión, el celular, el iPad, el computador, y eso en la práctica es súper difícil. Las iluminaciones LED blancas ya bloquean la capacidad de producir melatonina, y en Amazon uno consigue gafas, digamos, a un muy buen precio que hacen su trabajo. No son las ideales, y esto vamos un rango de $7 hasta $200, $300, dependiendo la calidad y la marca y todo eso. Pero es algo que no nos hemos metido con nada farmacológico, nada de suplementos y nada cosa, y son cosas que todo el mundo puede hacer. Hablando un poco de suplementos que quizás pueden favorecer el sueño REM, ¿hay alguno que has ido viendo estudios que impactan? Se generaliza en muchos. Yo insisto que a lo que a ti te sirva probablemente a mí no. Ok. ¿Sí? Pero hay cosas como el magnesio. ¿Algún tipo específico? Depende quién te lo venda, te va a decir. Okay. Pero en general no. Para mí, y estoy hablándote de 15 años de experiencia de usar magnesio, que he pasado por todo, el treonato es el que dicen que sirve más para la parte cerebral, pero es que después de 2 o 3 meses de estar tomando cualquier sal de magnesio da lo mismo, el cuerpo se carga del magnesio. Entonces, magnesio omega 3, y dentro de los omega 3 hay unos que tengan fosfolípidos, preferiblemente aceite de krill, puede ayudar mucho. Hay otros fosfolípidos como la fosfatidilcerina que ayuda a calmar. Tomar colina puede ayudar a calmar, y cosas inclusive un poco el siguiente nivel para mí pues puede ser el aceite de CBD, derivados del cannabis medicinal. CBD sin THC puede ayudar a profundizar el REM. Es una buena estrategia, y se me puede escapar pues un par, pero ya de ahí viene. Una cosa es inductores de sueño, valeriana, pasiflora, pues otras cosas son inductores de sueño, pero que afecten la calidad, es lo que te acabo de mencionar. Buenísimo. Y acá, bueno, esto es una pregunta para mi audiencia, algo que hemos tenido algunos expertos igual del sueño en el podcast previamente, algo que para muchos no ha estado claro, y he visto como algunas preguntas sumamente constantes, es: a mí me cuesta dormir mucho. O sea, y todo lo correlacionan, o sea, tal vez tengan un tipo de trastorno diferente, pero todo lo ponen en un solo balde, que es el insomnio. Sí. Normalmente, si te cuesta dormir mucho, o sea, conciliar ese sueño, ¿qué es lo que está pasando un poco en tu sistema? La cosa más grande son dos. Primero, cortisol.
que es la hormona del estrés. Estás teniendo niveles de cortisol inapropiados para la hora en la que quieres acostarte. Y ahí tienes que volver y mirar para atrás qué has hecho en tu día, cómo está, si hiciste ejercicio, si tu intestino está inflamado, si tu emoción está bien o no, si estás meditando o no. ¿Qué cosas que llevan que normalmente el cortisol debe ir bajando, bajando, bajando hasta llegar a su punto mínimo entre 8 y 10 de la noche? Si uno tiene el cortisol alto, no puedes conciliar el sueño. El cuerpo dice, todavía estoy activo, ¿sí? Eh, y eso va de la mano también con el abuso de cafeína. Tú que vives en Miami, la diferencia entre lo que venden en un Starbucks y un cafecito cubano, que es una cosita chiquitica, ¿sí? Y es la dosis diaria, pero se están tomando 2, 3, 4, 5, 6, o hay gente que se pasa haciendo refill del café. Eso no te va a permitir dormir. Entonces, lo primero es cortisol, buscar por qué tienes el cortisol alto. Y las causas, pues, la gran mayoría son emocionales, pero el cuerpo no está separado de la mente. Y lo otro es la desconexión con la naturaleza, que involucra las luces artificiales, el no estar con contacto con el sol, el polo a tierra, la energía de la tierra, los electrones que uno puede absorber. La ausencia de conexión o de la desconexión con la naturaleza, pasa eso. Y no sé si te ha pasado, y es lo que veo en mis pacientes. Cuando van de vacaciones, mejoran. Cuando van a la playa, mejoran ese día, mejoran el día que toman sol, el día que están con los pies en la tierra, duermen mejor, ese día no toman tanto café, puede que se pasen de alcohol un poquito, pero en general yo lo resumiría en esas dos cosas: cortisol alto y ausencia de conexión con la naturaleza. Perfecto. Mencionaste el intestino, en este caso, y el intestino normalmente se habla mucho de que es como un segundo cerebro en nuestro cuerpo, ¿no? Y lo correlaciona mucho a este tema de la longevidad. ¿Por qué es tan importante? El intestino es una de las ventanas al mundo. La mitocondria, que es como la parte de nuestras células que produce energía y comanda la longevidad, está siempre sensando qué está pasando afuera a través de lo que le llega, y le llega usualmente por el intestino, ¿sí? En ese sentido, las bacterias buenas que hay en el intestino siempre están mandando señales de que o todo está bien o no hay algo bien. Y si las cosas no están bien, ocurre algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Puedo estar inclusive inflamado en el intestino sin tener síntomas todavía. Y eso determina qué tanta inflamación percibe la mitocondria y qué tanta longevidad o salud de mitocondria voy a tener. Más allá, en el intestino se produce vitamina K, vitamina B12, se absorbe todo. La incapacidad de absorber apropiadamente los nutrientes pues te lleva o a deficiencias. Lo que le metes a tu intestino favorece el crecimiento de cosas buenas o de cosas malas. Las malas te inflaman más y consumen recursos. Y pues ya me entiendes, es una orquesta y que tiene que ser sinfonía y no un ensayo de garaje. Claro. ¿Hay una manera de medir si tu intestino está sano o no? Mejor, reformulando un poco mejor la pregunta, ¿cuáles serían esos síntomas que voy sintiendo que mi intestino está ahí fallando? Sí, pues tal vez es muy exótico encontrar a alguien que diga tengo cero síntomas intestinales, pero el primero es sensación de ardor en el estómago, en la región epigástrica debajo del esternón. Segundo, distensión abdominal, como que se llenan de gases después de comer. Eso te habla de que tienes el ácido en el estómago bajito, o que tienes bacterias, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, o insuficiencia de bilis o insuficiencia de enzimas pancreáticas. Eso se manifiesta con eso. Dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento, ¿sí? Cualquiera de esas son como las más frecuentes. Si hay alguna de esas en menor o mayor proporción, algo está mal, ¿sí?
Si hay un síntoma, no se puede normalizar a que es que ya tengo 40, 50 o 60 y es normal sentirme así. No. O sea, nosotros no, eso no es la normalidad del ser humano. Aparte de eso, pues sí, hay estudios y exámenes de medicina funcional. Usamos mucho algo que se llama perfil gastrointestinal avanzado. Es un estudio de materia fecal en el que se cultiva toda tu microbioma. Sabemos cómo estás de bacterias buenas en 30 distintas familias de bacterias. Si tienes parásitos, si tienes hongos, si tienes bacterias que respiran oxígeno, las que no respiran oxígeno, las que son facultativas de hacer cualquiera de las dos cosas, si hay inflamación en el intestino, si se está perdiendo la permeabilidad del intestino, cómo está funcionando la bilis, cómo está funcionando el páncreas, cómo están digiriéndose las grasas, las proteínas, más muchísimos otros parásitos. Con un examen de popó ya yo puedo ver muchísimo. El problema, Marcelo, es la accesibilidad general, porque son pruebas costosas. Estoy hablando de 600, 500, 600 dólares en promedio de hacerla, y no las cubren los seguros usualmente. Pero costo-beneficio a largo plazo vale la pena. Cuando se habla igual en el intestino, habla mucho de hacer un tipo de detox. A veces incluyen acá el ayuno intermitente. ¿Es posible hacer un detox? Más que detox, yo lo llamaría un reposo. Okay. Un reposo intestinal, ¿sí? Yo he vivido algo que se llama una búsqueda de visión. No sé si estás familiarizado con el término, y es, me he ido pues a un bosque solito, 4 metros cuadrados, un plástico por si llueve, 4 días sin comer, sin tomar agua, sin hablar, durmiendo en la tierra, pues. Y he vivido lo que es que el intestino no tenga que preocuparse por lo que entra. Eso hace una reparación de las paredes del intestino. El sistema inmune se repara, descansa. Son 4 días en que no tiene que trabajar el intestino en el día a día, no le vas a meter ni cosas buenas ni cosas malas. Pero ese ayuno prolongado, que es más de reposo intestinal, repara el intestino, y sí se puede hacer. Ahora, eso no lo debe hacer cualquier día sin guía médica, y sin evaluar las condiciones previas o no. Te estoy diciendo algo que hago una vez al año en los eneros usualmente, y me preparo antes para poder hacerlo. Los ayunos, en esa lógica, entre más tiempo pases sin alimentos, el intestino descansa. Pero el cuerpo humano está hecho solo para descansar 12 horas diarias. Tú solo debes no comer durante la noche. Se va el sol, dejaste de comer. Regresó el sol, ya puedes volver a comer. Eso es lo normal. De ahí para adelante tiene que ser con un guía de un nutricionista o de un médico, porque cada cuerpo es distinto, y en lugar de buscar cosas buenas podrías inclusive exponerte a maltratos en tu cuerpo que no debería. Ahora, ¿hay suplementos para poder ayudarte a prevenir o simplemente mejorar en realidad tu salud en el intestino, sin necesidad que quizás estás mal, que ya no estás sintiendo los síntomas que mencionaste hace unos minutos atrás, pero hay algo que te pueda ayudar a prevenir ese tipo de situaciones? No, yo pienso que la comida, lo que no puedas prevenir con comida, no lo puedes catalogar como algo que te ayuda. El cuerpo humano es tan inteligente, la naturaleza es tan inteligente, que ya todo está hecho y está escrito. Alimentos naturales es lo que uno debe comer, y con eso debe ser suficiente. Si con eso no es suficiente, hay algo malo, y hay que entrar a buscar por qué, ¿sí? Pero sí, no estoy de acuerdo en pensar que nada, inclusive cosas tan beneficiosas como un probiótico, en un probiótico mal utilizado en la persona que no es, en la dosis que no es, en el momento que no es, hace daño, ¿sí? Y cree uno que los probióticos son buenos y que debo tomar probióticos. Te lo digo después de muchos años de ver muchos microbiomas, ¿sí? Examen de microbiota. No todo el mundo necesita probióticos, y es algo que
en este tipo de tecnologías en que nos permite alcanzar una audiencia muy general, uno no debe fomentar comer algo artificial para estar saludable, ¿sí? Y es un requisito. Si tú no estás comiendo comida real, no debes pasar al siguiente nivel. Y todos tenemos una oportunidad para mejorar al respecto. Totalmente. Yendo a detalles sobre cómo se ve esta dieta, cómo debería estar compuesta, quizás podemos hablar de los diferentes componentes que tuviera que ser el lado de nutrición. Acá tocando quizás un poco de restricción, quizás en tiempos como ayuno intermitente, cómo debería verse ese plato para considerarse algo sano y que tenga todos los micronutrientes que uno necesita. Depende la edad, depende las enfermedades o condiciones que tenga el paciente, depende la exigencia que tenga el paciente. Yo que soy colombiano, no es lo mismo ponerle el plato de James Rodríguez, que es un atleta de alto rendimiento y que pues, tiene competencia y todo eso, a alguien que está en casa escribiendo un libro. ¿Sí? Sus requerimientos son distintos. Pero sí hay cosas que podemos generalizar. Y la primera, ya la mencioné, es 12 horas de ayuno. ¿Todos los días? Sí. Mínimo. Sí. Okay. O sea, si no hay sol, no comes. Esa es una premisa fácil de recordar. Si no hay sol, no deberías comer. Eso significa que en el invierno comes menos de noche y en verano, en verano comes menos porque hay más horas de sol. Sí, las horas de oscuridad son menos. Y en invierno, pues probablemente sí tengas que ajustar y comer un poco más. Y para eso se hizo la naturaleza. Invierno es para acumular y verano es para gastar. Pero 12 horas mínimo de noche. Y te estoy hablando como colombiano, que en Colombia no tenemos estaciones. Siempre son 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Segundo, importantísimo, azúcar. El azúcar en la naturaleza no existe como algo para echarle a una comida. O sea, el azúcar, ¿dónde sale? De la caña de azúcar. ¿Sí? Y tienes que procesarla, tiene que hacer un proceso para sacar el polvo. Y nadie come caña de azúcar por deporte. La puedes morder, la puedes chupar y te sacias. En 2, 3 mordidas ya no quieres más. La miel también, o sea, sí se puede, te tienes que aguantar unas picaduras de abejas para conseguirla, pero también la miel tiene un poder de saciarte más rápido que cuando el azúcar está en cualquier alimento. Entonces, alejarse del azúcar. Ojalá alejarse pues solo comer alimentos naturales, preferiblemente orgánicos. Sin eso no podemos empezar a hablar de proporciones dentro de eso. Ahora, más fuerte que un ayuno se llama restricción calórica. ¿Qué es la restricción calórica? Solo comer el 80% de lo que debes comer. Es decir, nunca quedar lleno. Nunca tener que desabotonarte la hebilla, el cinturón o... El famoso food coma. Sí. Nunca llegar allá. Y es lo que hacen en las zonas azules, una restricción calórica como estilo de vida. Ya cuando pasas todas estas condiciones y haces restricción calórica, si hablamos de alguien sano, que se quiere mantener sano, bajar el contenido de proteína animal, lo más poquito. ¿Cualquier tipo de carne? Sí. ¿Por qué? Es lo que está descrito en la literatura. Una dieta, por ejemplo, una dieta mediterránea, que es muy cardiovascular y es muy cercana a la parte de esto, el cuerpo como que le cuesta más procesar eso. Pero vuelvo al ejemplo del diabético. Nada de esto aplica si tú eres diabético. Si tú eres diabético, te toca hacer una dieta keto, que es full de grasas buenas, incluyendo proteína animal, probablemente en grandes cantidades o en una cantidad pues, considerable. Y es otro momento de la vida. Entonces no podemos, a mí me parece un error estar vociferando, esta es la dieta ideal para todo ser humano, eso no existe. ¿Sí? Cada persona es un mundo, es un universo, hay que personalizar, individualizar y entender que tú puedes tener resistencia a la insulina y no saberlo. ¿Sí? Pues sí se puede, pero el que tiene resistencia a la insulina probablemente tiene que ir a una dieta más paleo que a una baja en proteína animal. Entonces,
la vida va cambiando, tu cuerpo va cambiando las necesidades. Una mujer en embarazo es distinta, una mujer en lactancia y una mujer deportista es distinta a una mujer que viaja y trabaja y no duerme. Cada ser humano es un universo completo y las redes sociales no te dicen eso. Quieren tener la última palabra, tener la verdad, y eso no existe. Actualmente, ¿cómo es tu dieta? O sea, ¿tú está más basada en carne de animal o más vegetariana, por decirlo? De todo un poco y depende. Yo viajo mucho. Ok. Yo te puedo decir, en mi casa, por ejemplo, yo puedo desayunar un caldo de costilla. Ujú. ¿Sí? Es un desayuno típico, puede ser típico en Colombia. Yo te puedo desayunar salmón, puedo desayunar o al desayuno con arepa y huevos. No tomo leche, no tomo lácteos, usualmente trato de evitarlos al máximo, ya por costumbre porque lo puse en mi estilo de vida, pero si me ponen queso me lo como. No soy tan picky, digamos que sí en mi casa no compro cereales, ni Cosas procesadas. no las cosas procesadas. Eh, y me llevo a mi trabajo, trato de llevarme comida hecha en casa, en un recipiente. También pues arroz, que es algo súper frecuente en Colombia, arroz, granos, ensalada, algo de proteína animal. Muchas veces en mi vida he entrado en vegetarianismo y he salido. Mi cuerpo me ha pedido que no es el momento. Entonces es más de escuchar el cuerpo y lo que le recomiendo mucho a los pacientes es, si el vegetarianismo te está llamando, hazlo bien, pero por moda o por otra cosa no. ¿Qué significa hacerlo bien? 7 colores en un plato siempre. Y no debería, repetirse la misma comida todos los días. Entonces, ¿cuál es el vegetariano típico? Es sáqueme la carne, sáqueme el pollo, sáqueme el pescado y me deja el resto. Y es monotonía nutricional. ¿Sí? Un buen vegetariano tiene que ser casi que un chef, tiene que tener completo dominio de su comida, de lo que se prepara. Y eso necesita educación y necesita tiempo de hacerlo. Si yo delego en otro que va a elegir el que yo coma, siendo vegetariano, voy a tener un plato con 2 o 3 o 4 cosas máximo. Siempre la misma ensalada, las 3 o 4 verduras que a uno le gusta, disfruta mucho, pero no hay rábano, no hay una remolacha o betabel. El aguacate le gusta a la gran mayoría y siempre lo meten disque porque las grasas buenas, pero empieza a haber monotonía nutricional. Yo diría mínimo 7 colores y entre más variedad, mejor. Ok. Bueno, yo estoy como en una dieta, o sea, quisiera ver tu opinión acá, más carnívora, full, como harta carne roja y veo que me sienta muy bien. Tal vez sea igual por la edad que tengo, el ejercicio igual que hago, que no es, sé que soy un poquito más del promedio que está escuchando. ¿Qué me aconsejarías en ese caso? Y sé que hay igual un montón de amantes de la carne roja como tal y van viendo a veces hasta un tema de colesterol alto. ¿Qué es lo que sabes acerca de este tipo de dieta? Es muy buena para algunas personas. ¿Sí? Y el ser humano comete un error de subjetivizar, de generalizar una recomendación subjetiva. O sea, lo que me cayó bien a mí, lo empiezo a recomendar a todo el mundo. Eso es naturaleza humana, ¿sí? Pero de 100 personas que coman como tú, a 30 se le va a subir el colesterol. 30 le va a caer mal y 30 van a decir es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? Así va, es como Sí. va a haber una distribución. Lo que yo recomendaría es cualquier estilo de alimentación que uno quiera perseguir y con que se sienta bien, verifica con tu médico que así es. ¿Sí? Si los marcadores o biomarcadores están bien, puedes mantenerte ahí, no hay ningún problema. Y probablemente con tu actividad física, tu viajadera, tu ejercicio, es lo que estás necesitando y lo que tu cuerpo te pide. Y si te sientes bien, verifica que estás bien. No solamente sino verificarlo, verifica que está bien. Como hay gente que en vegetarianismo y en veganismo
en teoría se sienten bien, hay que verificar que todo esté bien. Ahora, 2 preguntas acá. Sobre las proteínas que hay en del reino animal, si podrías poner en orden quizás cuáles son las mejores, o sea, las más sanas, ¿cuáles serían? Porque se habla mucho, por ejemplo, de que el cerdo creo que es muy malo, pero no sé, o sea, ¿cómo lo podrías en un orden? Yo creo que también depende mucho, pero si me atrevo a generalizar, eh, bueno, ahí te voy a dar un concepto del que voy a partir. Hay unos aminoácidos que se llaman la metionina, la valina y la isoleucina, que estos tres van en contra de la longevidad. O sea, activan mecanismos moleculares en las células que evitan la longevidad, ¿sí? Y la proteína animal, toda la proteína animal comparada con toda la proteína vegetal, tiene más de estos aminoácidos. Entonces, a los 20 y pico que uno esté así, no se va a ver nada. Pero es muy distinto que comas eso así al final de tu vida, ¿ya? Partiendo desde esa que uno está buscando, no hay la proteína perfecta, ¿sí? Si tus requerimientos proteicos son por encima del promedio, la proteína animal es la que más aportes nutricionales y densidad te va a traer. Okay. Si tus requerimientos proteicos no están allá y estás persiguiendo otras cosas en la vida, sobre todo más allá de longevidad tarde, pues las proteínas de origen vegetal se acomodan más a eso. Entonces, depende la edad, depende el paciente, depende lo que hace, a qué se dedica. O sea, no hay algo generalizado. Ahora, dentro de las animales, las proteínas animales, todo animal, voy a llamarlo orgánico, que ha criado sin químicos, que coma lo que naturalmente debe comer, y si no le inyectan cosas, todas son buenas. El salmón es excelente porque tiene ciertas cosas más, tiene más omega 3 que la carne de res. La carne de res tiene más otras cosas que el cerdo no tiene. El cerdo tiene un riesgo microbiológico muy alto y genético un poco, pero aquí ya estamos entrando si en el mundo ideal, un animal criado en su entorno natural que coma cosas naturales, No debería pasar eso. no debería, todo está bienvenido, ¿sí? Y comer variado es lo ideal. Comer pescado, pollo y res con sus variaciones locales. En Marruecos comen camello, en otras partes del mundo comen otros tipos, unas variaciones de carne de res, pero me entiendes que es carne roja. Como tal, aves y pescados sí debería haber no debería haber tampoco una monotonía nutricional de comer una sola cosa en cuanto a eso. Y de la vegetal, también la variedad. En la variedad está el secreto. Ahí sí toca medir un poco más las cantidades para poder suplir las necesidades proteínicas de cada persona, pero depende del estado de la vida de cada una. ¿Cuáles son buenas fuentes de proteína vegetal? Lo que llamamos cereales en inglés, pero en español somos los frijoles, las leguminosas como tal, toda esa parte, pues eso. La lechuga tiene proteína, ínfima pues, pero todos los vegetales tienen más proteínas o menos proteínas, tienen aminoácidos que son los ladrillitos con que se construyen las proteínas, entonces ninguno es despreciable. Y un buen plato con buenos colores, con diferentes y algunos énfasis en leguminosas, puede que supla las necesidades de determinadas personas. Ok. Ahora, hablando nuevamente de la carne roja, y quizás acá voy a ser un poco egoísta, hablando un poco de mi caso, sí subí un montón mi colesterol y obviamente ahí empecé a investigar más. Soy una persona que me encanta leer estudios científicos y ver estrategias y también intentar a mi cuerpo y ver cómo me siento. ¿Hay algo como colesterol bueno y colesterol malo o simplemente todo el colesterol es malo? Ninguna de las dos. El colesterol es una sustancia natural que produce el cuerpo. Solo el 10% del colesterol que está circulando en sangre es proveniente de la dieta.
Y suponiendo que el colesterol, sea 200 el nivel normal, suponiendo, si tú quitas todo el colesterol de un día para otro de tu dieta, va a bajar a 180. ¿Sí? Ahora, al revés, si solo comes colesterol, sí lo puedes incrementar. Pero el colesterol, primero, es una molécula que es necesaria para la vida, la produce el organismo y sirve para producir hormonas, producir energía, para proteger las células, para muchas cosas buenas. Partiendo de ahí, la función de lo que llamamos LDL, o entre comillas el malo y el HDL el bueno, tienen sus funciones en la vida. Yin y yang, construcción, destrucción. ¿Sí? Tú no le puedes poner un adjetivo de que yo no quiero nada de LDL. Los que tienen LDL muy bajito les da Alzheimer. Los que tienen HDL muy alto están con condición autoinmune. ¿Sí? Entonces, los extremos en todo es malo. Entonces, yo creo que sí debemos dejar de pensar así. Hay que ver es el perfil aterogénico de un perfil lipídico. Si yo tengo las partículas de LDL muy pequeñitas, van a entrar a las arterias más fácil. Si las tengo muy grandes, no van a entrar, independiente del nivel total. Si yo tengo agua de calidad en mi cuerpo, que es agua en zona de exclusión, va a proteger las arterias de que no pase el colesterol. Entonces no importa tener el colesterol alto. ¿Sí? Es muy distinto un colesterol HDL alto en un joven a un HDL alto en un anciano que ya tiene enfermedad cardiovascular, pues ya tiene un infarto. Yo quiero tener muy alto el otro, signo de que me está sacando colesterol de las arterias, signo. Pero necesito un LDL, un colesterol malo normal, para que su cerebro esté bien. Entonces sí creo que es un error pensar que la aterosclerosis depende exclusivamente del colesterol. Es más grave una resistencia a la insulina que un colesterol alto. Es más grave tener una insulina alta. Es más grave tener una homocisteína alta. Es más grave estar triste, tener tristeza en el corazón. Es más grave no dormir. Es más grave no tener el sol. O sea, lo último es el colesterol. Hay que echarle culpable a alguno y hay que pensar que los médicos estamos haciendo algo y las estatinas para mí son anestesia para uno como médico de creer que está haciendo algo bueno. Sí, hacen algunas cosas buenas en algunas personas determinadas, pero el universo de cosas intervenibles va más allá. Tienes mucho sentido, porque justo los estudios igual que me encontré decían exactamente lo que está diciendo, y son muy pocos los que dicen centrate más en insulina, no mucho en el LDL, porque mi LDL sí era alto, bueno, es alto, pero no es que me siento mal, pero sí he tratado de ver las maneras de quizás equilibrar un poco más. Pero es miedo de lo que, Sí. lo que has visto en televisión, Claro. que el colesterol es infarto, colesterol infarto y ya es una creencia. No es la ciencia. Hay un examen que, bueno, porque el examen común y corriente solamente se mide en LDL y el otro tipo de colesterol, ¿no? Hay un examen que aconsejas más hacer énfasis como para ver si ese LDL va a ser malo o no en tu caso. Hay unos perfiles cardiometabólicos avanzados que hacemos, así como miramos un examen de popó, tantas cosas en el intestino, hay uno en sangre para medir tamaño de lipoproteínas, si ese LDL está oxidado o no está oxidado, cómo está tu insulina, cómo está tu homocisteína, el ApoA, el ApoB, las relaciones entre ellos como tal, el nivel de vitamina D, entre muchas otras cosas, pero si hay perfiles avanzados, lastimosamente vale más, tiene un costo más alto y no los cubren los seguros, pero ese es el que yo hago como funcional. Si alguien me dice, doctor, ayúdame a prevenir de verdad mi riesgo cardiovascular, por ahí arrancamos, y también que el resto del cuerpo esté bien. Si no haces ejercicio, digo, ¿para qué te haces un examen de eso? ¿Para qué gastas plata en eso? Tienes que hacer ejercicio. Si no duermes bien, ¿para qué gastas ahí? Empecemos por lo básico. Medicina de estilo de vida no es negociable. Eso tiene que estar siempre. Buenísimo. Ahora pasemos a hablar un poco sobre un término que estás utilizando sobre el tema de la microbiota. ¿Cómo podemos mejorar nuestra microbiota? Con comida. Todo comida.
así nacimos, así fuimos evolucionando, así están nuestros genes. La microbiota responde a la interacción con uno. No es lo mismo sentarte con 3 personas que quieres, 3 amigos, a disfrutar una comida, charlarte la comida, darte 2 horas o 3 horas para comerte un plato, comerlo sin afán, y que ese plato tenga 7 colores, y darte el espacio después de caminar o de reposar o ver, estar debajo de un árbol, a que te comas una hamburguesa en un drive-thru, de afán porque tienes una cita. Contenido de calorías, pongamos que sea igual, pero sabes que del otro lado hay más. Pongamos que eso. La microbiota responde muy distinto a las dos cosas. En cada comida uno elige a quién quiere criar en su intestino, si la parte buena o la parte mala. Pero a la larga es la variedad, y esto de la analogía del arco iris de colores en el plato va más hacia la variedad. Si yo te quitase todas tus bacterias del intestino y te doy un sobre del mejor probiótico que hay, que a lo mucho tiene 7 cepas, me faltan 993 de las 1000 y pico. Estoy polarizando, solo sembrando una sola cosa. Imagínate que en el planeta solo pueda sembrar lechuga. ¿Qué le pasaría a otras tierras? La lechuga no puede, o sea, solo alimenta cierta parte de la población, ¿sí? Cierta parte de animalitos, ciertos bichos. Entonces, en el intestino debe haber variedad, no solo cantidad. Por encima de la cantidad es más importante la variedad. Porque hay unas bacterias que te ayudan a sacar el mercurio, otras que te ayudan a producir estrógenos, otras para que puedas hacer del cuerpo todos los días, hay otras que te producen vitamina B12, otras distintas te producen vitamina K, otras que marcan longevidad, otras que marcan inflamación, otras que luchan contra hongos. O sea, son tantas, con tantas funciones diferentes, en que la única manera real de cuidarlas es tener tu intestino saludable y comida real. Normalmente se habla mucho de que el aceite de cocina tiene un efecto negativo acá. ¿Por qué? El cuerpo humano no está para comer ese tipo de aceite, primero que todo. Entendiendo que no estamos hablando como el de oliva, que es un proceso todavía muy artesanal en general, o se puede conseguir la pureza de eso. Este tipo de aceites les echan químicos para que soporten altas temperaturas. Vienen de semillas de plantas modificadas genéticamente que resisten agroquímicos para que no se las coman las plagas, y esos agroquímicos están ahí en esos aceites. Y el ser humano o los alimentos no están diseñados para soportar las altas temperaturas a las cuales los aceites están, ¿sí? Entonces, primero, te daña la comida. La pone más rica, sí, pero te daña la comida. Y segundo, esas grasas en algunos tipos de población, cuando entran al organismo, tienen más predominio de lo que llaman omega 6, o sustancias que cuando tú tienes un estímulo de daño, el cuerpo se inflama y empiezas a acumular más omega 6 con pocos omega 3, y empiezas a tener un cuerpo inflamado por ese tipo de grasas. Además, empiezas a reemplazar en las membranas de todas las células las grasas buenas por ese tipo de grasas. Las células se vuelven más rígidas, no se comunican bien, les cuesta más trabajo entrar y sacar cosas dentro de la célula. Entonces, por muchos lados son cosas antinaturales. Esto no existía antes del 40. El Crisco, eso no creo que tenga más de 100 años. Sí, no tiene más de 100 años. Eso no existía en la naturaleza. Antes, ¿con qué cocinábamos? Con manteca de cerdo. Ese era el aceite con que se cocinaba. Y es natural y es saludable. El otro es químico. En este caso, lo que recomendaría es aceite de oliva para mantenerlo. Lo primero es buscar cómo tolerar una vida sin fritos, sin frituras. O sea,
es un estilo de vida. El aceite de oliva es para la ensalada. No para cocina. No deberíamos fritar. Pero entre todo es de las mejores opciones para fritar. Si no lo sometemos a altas temperaturas. Ahora, nadie tiene un termómetro para estar midiendo cuánto es alta temperatura, que es la siguiente pregunta que me hacen. Yo diría fuego lento, fuego bajo y lo que soporte tu alimento, porque es que también cuando se frita alimentos se cambia la configuración química del alimento y te hace daño. Se empieza a generar más, eso se llama AGEs, que son sustancias de glicosilación, productos de la glicosilación avanzada, que van dañando tu cuerpo, te van haciendo envejeciendo más. Entonces, si puede uno evitar fritar, mejor. El aceite de oliva y aguacate y de cosas naturales, ideales en ensaladas o como adorno, sobremesa y todo eso. Y mira que en Europa le echan aceite de oliva a todo, te comes un pan que puede que no sea el mejor, pero lo adornas con aceite de oliva y no les cae tan mal. Aquí esa costumbre no está. En Occidente, en este lado, no está. Pero yo sí, primero evitarlos a todas maneras, y si vamos a usar coco y aguacate y oliva, si tu billetera te lo permite. Perfecto. Para ir cerrando ese tema de nutrición, ¿hay algunos suplementos que veas que ayudan mucho al tema de la longevidad, que quizás están infravalorados como tal? Sí, hay varios. Hay varios y vuelvo a la retórica de la personalización. Claro. Alguien que viva en Ciudad de México o en Bogotá, por ejemplo, el glutatión es esencial. ¿Por qué? Porque toda esta contaminación afecta tu longevidad y tienes que estar con un sauna infrarrojo también, como costumbre. El glutatión y el ácido alfa-lipoico ayudan a esta desintoxicación del cuerpo constante. El que tiene un trasfondo inflamatorio, cúrcuma y quercetina, son dos suplementos que ayudan a mantener un tono de inflamación normal en el sistema inmune. El omega 3 por la misma razón, pero si eres alguien que vive en la costa y come mucho comida de mar y está bien, probablemente a ese no le daría yo omega 3. ¿Sí? Hay que personalizar. Hay ya suplementos en estudio como la espermidina, pero eso lo producen las bacterias. Si tú comes comida vas a tener tu espermidina. Entonces, como tal vez para mí el glutatión, el ácido alfa-lipoico, porque ya es imposible vivir en una ciudad sin contaminación y comer sin contaminantes, se vuelven vitales para bajar esa carga tóxica crónica. De resto, hablan del resveratrol, del NAD, son cosas que todas esas las he probado, las he prescrito y he encontrado que la gente se cansa de tomarlas. Cuando uno no tiene la muerte en la puerta, 2-3 meses de eso te lo aguantas, pero primero que son costosos, no son sostenibles. ¿Has visto pero un efecto positivo con esos? No. Como la gente no lo toma 5 años, 10 años, objetivamente yo no puedo decir que el NAD da mucha energía, eso sí. El NAD, y yo lo uso endovenoso en mi consulta, me lo pongo una vez a la semana y sí siento la diferencia como tal. Pero ya de hacer una recomendación, todos salgan a comprar NAD, tienes mucho trabajo en el estilo de vida todavía como para llegar a ese nivel, y ahí la pirámide en ir avanzando en complejidad, si tú no tienes la base solucionada, no vale la pena saltártela. Hay dos que se resaltan mucho, quisiera ver tu opinión. Uno, creatina y vitamina D. ¿Qué opinas de ellos? Si haces ejercicio, sí, la creatina y vitamina D. Si estás queriendo construir masa muscular y fuerza, de los suplementos con más evidencia para eso, la creatina. Y la vitamina D, lastimosamente, hay una epidemia de deficiencia de vitamina D. Todos deberíamos garantizarnos un nivel mínimo de vitamina D.
En medicina funcional le apuntamos a más de 70, en medicina convencional entre 30 y 50 está bien. Pues nosotros miramos más allá. Pero el que tiene deficiencia de vitamina D, como lo decíamos hoy en el Congreso, tiene deficiencia de sol y eso no lo cubre ningún suplemento de vitamina D. Tienes que tomar sol. ¿Cuánto tiempo? Mínimo, diría yo, media hora al día. Ojalá 15 minutos en las 2 primeras horas de la mañana y 15 minutos en las 2 últimas horas del día. Evitar el sol de mediodía, sí. No es... Por los UV. Sí, UVC. Pero tú sí quieres el UVA y el UVB, que están en esas primeras 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Mínimo 30 minutos. Tal vez alguien que está enfermo puede ser 1 o 2 horas al día repartidas entre mañana y tarde. Ok. Quiero cerrar con estos 2 puntos que mencionaste. Son 2 palabras clave que me sorprendieron igual escuchar en muchos médicos funcionales. Uno es el tema específicamente el lado de longevidad, ¿no? Mencionaste el ambiente, o sea, como que igual conexiones sociales. Mencionaste la palabra igual propósito. Háblanos sobre eso. Propósito va dirigido a algo que yo lo llamo la energía vital. Los chinos lo llaman el chi. ¿Sí? La energía vital nace de eso, de un propósito, de la conexión con la divinidad, con que tu espíritu, o mal llamada alma, o viceversa, entienda que todavía tiene que aprender aquí en la vida y tiene que dar, ¿sí? Y de ahí se empieza a generar una energía vital que recorre todo tu cuerpo. Si eso no está, esa energía se va agotando y las células se van apagando. Entonces, si no tienes propósito, no generas energía vital. Si no tienes energía vital, tus células no tienen por qué permanecer acá, ¿sí? Y en muchos hemos vivido que la evolución espiritual no se alcanza en una montaña solo, es con los roces sociales, con el sufrimiento. Lastimosamente, el sufrimiento es una de las principales fuentes de evolución, o nos permiten el escenario para vivir, y eso solo se hace en sociedad. Si eso de poder evolucionar como humanos es en sociedad, el servicio para con otros da energía vital. Por eso es que en las zonas azules el abuelo todavía lo ponen a cuidar a los niños. No como que aquí te los encargo y me voy, sino como parte del rol de todavía tienes sabiduría, todavía tienes cómo servir a la comunidad. Y eso te da propósito, da energía vital y tus células tienen por qué vivir más. Es algo sorprendente porque algo que veo en común, por lo menos, bueno, del país que soy, en Bolivia, conozco empresarios que en el momento que se retiran, o en general, ¿no?, se retiran, empiezan a decaer su salud. Y es por eso que hasta yo me cuestiono mucho si retirarte es algo sano como tal, ¿no? Porque ya no te da como ese propósito de levantarte. Las personas que más he visto que han durado, bueno, tenían longevidad o tenían 90 y algo años y parecían de 60, o sea, se levantaban desde las 5 de la mañana, iban a trabajar, comían relativamente sano, pero volvían a trabajar, o sea, se notaba que tenían una energía, por más que quizás no haya sido las mejores horas productivas que un chico de 20 años puede dar, pero era simplemente el tema de levantarte y ir a trabajar. Entonces, en este caso, ¿crees que es fundamental establecer un propósito? ¿Y qué consejos darías acá? Porque normalmente se habla mucho de propósito, pero veo que muchas personas, igual en nuestra audiencia, les cuesta establecer esto. Mi principal recomendación es que pasen tiempo a solas. Los propósitos reales en la vida usualmente no pasan en una fiesta, en escenarios socialmente saturados, ¿sí? El propósito de vida de cada persona es muy personal y usualmente pasa en momentos de crisis, por golpes fuertes en la vida, o en momentos en que te diste el lujo de escucharte. Es un lujo, ¿sí?
porque cada año en España hay 4 millones de peregrinos que hacen el Camino de Santiago, gente buscando propósito, entre otras cosas. Y las epifanías que pasan cuando están uno meditando, o estando en la naturaleza, o estando viendo un atardecer, o pasando tiempo de calidad con uno mismo, te da el propósito para irte después a conectarte con la sociedad y servir desde tu propósito, desde tu energía vital, y hay una retroalimentación de esa energía. Yo tengo mi propósito para entregar, para servir, y la comunidad me permite cumplirlo y me entrega energía. Uno como médico lo ve todos los días. Cuando alguien le dice, doctor, me está yendo bien, gracias, eso nutre tu energía vital, que te dice al día siguiente, vale la pena estudiar, vale la pena todo lo que he hecho, vale la pena hacer lo que estoy haciendo. En cuestión de la soledad, ¿llega a ser malo para la longevidad? Sí. El ser humano es un animal social. Es un animal social. No está hecho para vivir en soledad. Que necesitemos espacios de soledad para encontrar nuestro centro es otra cosa. Pero un ser humano es un animal social por obligación. Mira que una de las, científicamente comprobado, una de los señales para saber que tú te debes dormir en 14 horas es cuando escuchas la voz de otro humano, es decir, los buenos días. No la palabra buenos días. Cuando el ser humano se despierta, hay 3 cosas que le dicen: en 14 horas te debes dormir. Ver el sol, alimento en tu estómago, o sea, el desayuno, que nunca te lo debes saltar, y escuchar a otro ser humano. Eso significa, ya estoy despierto, en 14 horas me debo dormir. Entonces, la sociedad es necesaria. Sí, y al tener esta soledad es lo que va causando igual ciertos problemas de estrés. O sea, a mí me ha sorprendido mucho ver esos estudios de que la soledad está correlacionada con tantas enfermedades, no solamente de salud mental, sino enfermedades que lo han ido correlacionando en todo aspecto. Entonces tiene mucho sentido. Bueno, doctor, no sé si te gustaría agregar algo más. No, pues agradecer la presencia y gracias por lo que estás haciendo con esto de difundir este tipo de conocimiento y de experiencia. Me parece valioso de la forma como lo haces. Gracias, doctor. Y bueno, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todo invitado, ¿ok? Asumamos que todo tu contenido que está allá afuera desaparece, el contenido que das en tus conferencias desaparece, pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Ese es fácil. Sé tu naturaleza. Imitar la naturaleza que el ser humano tiene que ser, ahí está todo. Cómo come el ser humano, cómo debe comer un ser humano, cómo debe dormir un ser humano, cómo debe moverse un ser humano, cómo debe socializar un ser humano. Ser la naturaleza innata del ser humano, ahí está la clave de todo. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marcelo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto, simplemente vas a creadores.co/newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.